Ya estamos en camino con el hermano, en camino con Jesús. En Camino, el programa del equipo de comunicación de la Parroquia San Enrique para la familia. Desde acá, desde Villa Gobernador Galvez. Hola, muy buenos días, amigos de este espacio que creo ya se habrá hecho una costumbre de todos ustedes. Y así es, acá estamos con otro encuentro con la reflexión, los comentarios, los caminos que nos llevan a la fe. Adiós. Y hoy así comenzamos. Este domingo 7 de septiembre, la Iglesia Católica vivirá un acontecimiento histórico y profundamente emotivo: la canonización de Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el influencer de Dios. La ceremonia será presidida por el Papa León XIV en Roma, y millones de fieles alrededor del mundo se unirán en oración y celebración. Carlo nació en Londres en 1991 y falleció en Monza, Italia, en 2006, a los 15 años, víctima de una leucemia fulminante. A pesar de su corta vida, dejó una huella imborrable en la Iglesia. Su amor por la Eucaristía lo llevó a crear un sitio web donde documentó milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas por la Iglesia. Su testimonio de fe, vivido con alegría, sencillez y profunda devoción, ha inspirado a miles de jóvenes a acercarse a Dios en medio de la cultura digital. La canonización de Carlo, junto con la de Pier Giorgio Frassati, representa un llamado a la santidad en la vida cotidiana, especialmente para las nuevas generaciones. En preparación para este evento se han organizado vigilias, exposiciones de reliquias, actividades pastorales en distintas diócesis del mundo. Incluso su madre, Antonia Salzano, ha lanzado un podcast donde comparte recuerdos íntimos y mensajes del futuro santo. Carlo solía decir: la tristeza es mirarte a ti mismo, la felicidad es mirar a Dios. Hoy su vida se convierte en faro para quienes buscan vivir el Evangelio con autenticidad. Que su ejemplo nos anime a redescubrir la belleza de la fe y a vivirla con entusiasmo, especialmente en este tiempo donde la esperanza es más necesaria que nunca. Escuchamos ahora a Emanuel, que nos va a leer esta hermosa oración. Oh Dios, nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlos, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Como siempre, en nuestro programa tenemos el Evangelio del domingo. Y hoy nos hace la reflexión el Padre Wiki. Pero primero, escuchemos el relato, la lectura de Maricel. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en primer lugar, porque puede suceder
que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte: déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga: amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invite a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Hola, buen día, hermanos en Cristo. Hoy celebramos 22 domingo. Hoy el evangelista Lucas nos sitúa en una escena tan común como actual, un banquete, una invitación. Y hoy Jesús es invitado a comer a casa de un fariseo importante, un hombre de prestigio, y allí, como hace siempre, el Señor observa la vida, observa los corazones. Y yo que él ve es algo que nosotros conocemos muy bien. La humana tendencia a buscar el primer puesto, el lugar de honor, el reconocimiento. Como dice hoy las lecturas, que nos recuerda que actuemos con modestia, que cuanto más grande seas, más humilde debes ser. Jesús nos ofrece una doble enseñanza, una para los invitados y otro para los anfitriones. Es una lección que va mucho más allá de la simple etiqueta social. Es una revelación profunda del reino de Dios y de su lógica que invierte por completo la nuestra. Y hoy, primer punto, la humildad que libera. Jesús, con la astucia de un sabio, les dice una parábola. Cuando seas invitado por alguien a una boda, no te sientes en el primer puesto. No lo dice por estrategia social, como si enseñara un truco para quedar mejor. Siéntate al final para que luego te suban y todos te vean. No, eso sería seguir jugando al mismo juego del honor y la apariencia. Jesús va al corazón del asunto. La verdadera humildad no es una pose, es la conciencia verdadera de quienes somos delante de Dios. Es reconocer que todo lo que tenemos es un don suyo. Tomar el último lugar es liberarse de la angustiosa necesidad de ser importante a los ojos de los demás. Es dejar de actuar para una audiencia humana y empezar a vivir para una audiencia de uno es Dios. Segundo punto, la gratuidad que transforma. Pero Jesús no se queda ahí, se dirige al anfitrión, al que da al banquete, y le promete todos los que esquemas. Cuando des una comida, una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos. En otras palabras, no invites a quienes te pueden corresponder, a quienes te pueden devolver el favor
y así mantener el ciclo de intereses y deudas. Jesús propone una revolución de la caridad. Invitar por invitar, amar por amar, dar sin calcular la rentabilidad. Invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos. Invita a aquellos que no tienen nada que ofrecerte a cambio, excepto su necesidad, su gratitud. ¿Por qué? Porque en este acto de amor gratuito nos hacemos imitadores del corazón de Dios. Nuestro Padre del cielo hace salir su sol sobre buenos y malos. Su amor no es un negocio, es un don permanente. Cuando damos sin esperar nada a cambio, nuestro corazón se expande, se purifica de egoísmo y se asemeja más al suyo. La recompensa, nos dice Jesús, no será en esta vida, sino en la resurrección de los justos. La recompensa es la alegría misma de haber amado como Dios ama. Que así sea. Y continuando con nuestro En Camino de hoy, vamos al espacio del programa en que Zulma y Aarón nos vienen contando la vida de los santos. Así que escuchemos lo que hoy tienen para decirnos. Muy buenos días. La semana pasada estuvimos recordando la vida de Santa Mónica, una mujer que con su fe y su oración logró la conversión de su esposo Patricio y su hijo Agustín. Hoy vamos a dedicarnos a conocer justamente a Agustín, a quien como iglesia celebramos cada 28 de agosto. Agustín nació en Tagaste en el año 354. En su juventud se entregó a una vida libertina dada a los placeres mundanos. Convivió con una mujer durante 14 años y con ella tuvo un hijo que moriría joven. Antes de su conversión al cristianismo, Agustín pretendió hacerse de fama y prestigio. Pasó un tiempo en Cartago y luego en Roma. Sin duda su brillantez y su inteligencia excepcionales lo ayudaron a convertirse en un gran orador. Abrazó diversos tipos de doctrinas y creencias y por largos años estuvo vinculado a la secta de los maniqueos. En Milán conoció a San Ambrosio, obispo de la ciudad, cuyo testimonio, sabiduría y habilidad discursiva lo dejaron impresionado como jamás había estado. Providencialmente, gracias a aquel hombre santo, Agustín pudo reconocer la luz de la verdad, algo que venía buscando por años. Un día estaba en el jardín, sumido en una profunda melancolía, y escuchó la voz de un niño que decía: «Toma y lee». Agustín abrió la Biblia al azar. Sus ojos se posaron sobre el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los romanos. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestidos más bien del Señor Jesucristo. Y no os preocupéis. El texto y las circunstancias le tocaron el alma y se aceleró su proceso de conversión. Resolvió cambiar de vida según Cristo y empezó a renunciar a los placeres de todo tipo que le obnubilaban el alma y a vivir castamente. Cuando esto finalmente sucedió, Agustín ya no era un jovencito. De ahí su célebre lamento: «Tarde te amé». Agustín fue bautizado con 33 años. Siempre consideró que su conversión fue tardía y que desperdició buena parte de su vida buscando lo más grande en cosas que son pura apariencia. Ese mismo año murió su madre, y Agustín tomó conciencia por fin de todo el amor, empeño, oración y sacrificios que ella había hecho y dado para que él cambiase de vida y reciba a Cristo. Nunca antes había percibido con tanta claridad que su madre había sido una mujer de amor profundo por su familia, porque era una mujer llena del amor de Dios. Esta dura experiencia, que se combinaba con una gratitud insondable, marcaría a Agustín para el resto de su vida. Agustín es el santo patrono de los que buscan a Dios, sea porque nunca lo conocieron o porque erraron en el camino y se alejaron de él. De regreso a África, Agustín se propuso llevar una vida de meditación y oración. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Un día, asistiendo a la Eucaristía en Hipona, fue interpelado por el obispo Valerio,
quien ya había recibido noticias sobre su conversión. Entonces, Valerio le dijo que necesitaba con urgencia un sacerdote que lo asistiera en su labor pastoral. Aunque la idea no le agradó inicialmente, Agustín tomó aquel cuestionamiento como un llamado del Señor. Así, después del tiempo de preparación indicada, es ordenado sacerdote, y 5 años después, obispo. Gobernó la diócesis de Hipona por 34 años, empleando sus dotes intelectuales y espirituales para atender las necesidades del rebaño que Dios le había encomendado. Combatió las herejías de su tiempo, debatió contra las corrientes contrarias a la fe y acudió a varios concilios de obispos en África y viajó constantemente con el propósito de hablar rectamente sobre el Evangelio con lucidez, valor y sabiduría. A San Agustín se le considera entre los padres de la Iglesia e integra la selecta lista de los doctores de la Iglesia. Fue un brillante orador, filósofo y teólogo, autor de célebres textos entre los que se encuentran las Confesiones y la Ciudad de Dios. Sirvió a la Iglesia como sacerdote y obispo. Poseedor de una fineza espiritual y una profundidad intelectual extraordinarias, Agustín de Hipona no solo ha dejado una huella indeleble en la tradición eclesiástica latina, sino que su pensamiento produjo un impacto decisivo en la ciencia y el saber occidentales. En agosto del año 430 enfermó, y el día 28 de ese mismo mes falleció. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en Hipona, pero luego fue trasladado a Pavia, Italia. En las últimas décadas, los pontífices han vuelto constantemente sobre la figura de este gran santo, y lo han presentado como ejemplo e inspiración para los cristianos de nuestro tiempo. San Juan Pablo II, en 1986, con ocasión del 16º centenario de la conversión de San Agustín, publicó la carta apostólica Agustín de Hipona con el propósito de difundir la vida y obra del doctor de la Iglesia. En enero del 2008, el Papa Benedicto XVI se refirió a él como hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia y de incansable solicitud pastoral. Dejó una huella profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo. Benedicto XVI solía decir que Agustín fue un buen compañero de viaje en su vida y ministerio. En agosto de 2013, el Papa Francisco, durante la misa de apertura del capítulo general de la Orden de San Agustín, se refirió también a él en estos términos: es el hombre que comete errores, toma también caminos equivocados, peca, es un pecador, pero no pierde la inquietud de la búsqueda espiritual, y de este modo descubre que Dios le esperaba, más aún, que jamás había dejado de buscarle él primero. Hasta la semana que viene. Desde el pontificado de nuestro Papa Francisco, el mundo reconoció a una iglesia latinoamericana. Por eso él ahora nos habla de ese mensaje. Cuando el 13 de marzo del 2013 resonó en la plaza de San Pedro aquel sorpresivo Buonasera en boca de nuestro querido Jorge Bergoglio, elegido como Papa Francisco en ese momento en que el mundo católico vibró frente al primer impacto, y muchos no católicos también fueron sacudidos por una primera impresión que este hombre del fin del mundo dejaba grabada por su originalidad, sencillez, humildad y su sello de austeridad. Y así, con su raíz latinoamericana, comenzó y vivió su pontificado guiado por el Espíritu Santo, impregnando a la Iglesia en su totalidad de este rostro del Padre Dios y su predilección por los pobres. Rostro que nos invita a amar como Él ama, primero a los últimos y desde allí a todos. Sin dudas, la Iglesia latinoamericana
lleva consigo las características de su continente, anclada en una pastoral comprometida con lo humano y lo social, cercana a los problemas de su pueblo, atravesada por los desafíos contemporáneos, siendo refugio y amparo muchas veces de los más desfavorecidos. Una iglesia con un gran sentido comunitario y con fuertes manifestaciones de religiosidad popular. El documento de Aparecida desde el año 2007 nos viene interpelando con expresiones que nos invitan a seguir los pasos de Jesús, a adoptar sus actitudes, enseñándonos el itinerario de nuestra vocación de discípulos y misioneros, ya que todos estamos llamados a hacerlo. Todos estamos llamados a vivir la alegría de ser una iglesia en salida, iglesia de brazos abiertos, cercana, una iglesia que aprende a orar y enseña a orar, una oración que nace de la vida y que como tal transforma la misma vida. Somos iglesia latinoamericana, somos comunidad de amor, somos pueblo de Dios que camina con esperanza. Ojalá siempre lo hagamos aferrados al Evangelio, siguiendo la senda de la comunión y participación que el Papa Francisco sembró. Y esto ha sido todo. Ya sabes que cada semana encontrarás una nueva entrega de este equipo de comunicación de la Parroquia San Enrique, en este mismo lugar. Solo cambias el número al final por el siguiente. Y si quieres comunicarte con nosotros, por este medio o en nuestro Facebook En Camino Programa.